Muy buenas a todos, aquí habla Karachi, aquí estamos con un nuevo vídeo abriendo una serie nueva en la que iré contestando vuestras preguntas. Hace unos días propuse una encuesta en Instagram, más que una encuesta era una pregunta, para que me hicierais preguntas sobre un tema. En este caso, las lenguas. En esta serie entonces iré contestando a estas preguntas. Voy a proponer a lo largo de esta carrera en YouTube unos cuantos temas relacionados con las lenguas, los viajes, la enseñanza, el aprendizaje, curiosidades y así convertir estos vídeos un poco entre una serie de ayudas, de autoayuda, de intercambio de opiniones y también de consejos pues relacionado con todo el mundo de las lenguas y travel. No sé por qué me apetecía decirlo en inglés. Así que vamos ya con la intro y empezamos. Vamos con la primera pregunta que tenemos aquí. ¿Qué le dirías a los que piensan que estudiar lenguas es inútil? Pues es un argumento del que he hablado muchísimas veces con muchísimas personas porque, como sabéis, es mi pasión más grande, con lo cual tendría millones de cosas que podría decirle a alguien que dice que es inútil estudiar las lenguas. En realidad es algo claramente muy útil, algo que te puede ser útil para toda la vida y hay que tener en cuenta también el objetivo que quieres a la hora de aprender una lengua. Si se trata de aprender una lengua porque te quieres ir a vivir a otro sitio, seguramente es importante porque integrarse en una cultura nueva, en un país nuevo, donde se habla otro idioma, sin aprender ese idioma, claramente es mucho más difícil. Si tú te vas, por ejemplo, a vivir a Francia y ya sabes francés, claramente la integración será mucho más rápida, la aceptación por parte de los franceses será mucho más rápida y así. La gente no aprende idiomas solamente porque quiere viajar. En mi caso, por ejemplo, yo me puse a estudiar idiomas porque me encantaba la idea de ver qué hay detrás de las lenguas y además con el objetivo luego de enseñar estas lenguas, en este caso el español. Con lo cual es algo inútil si crees que estudiar idiomas significa simplemente aprender algo para hablar con los demás. Pero no. En realidad detrás de los idiomas hay muchísimas cosas. Hay historia, hay características que te ayudan a entender a la gente, la cultura. Estudiar un idioma significa también aprender a estar en el sitio donde se habla ese idioma, porque hay unas características que aquí no me pongo a contar porque son muy técnicas, pero sí hay cosas que si tú te pones a estudiarlas, pues vas a entender mejor cómo actuar, cómo moverte en esa misma cultura. Elementos como la proxodia y otras cosas que no me pongo a contar aquí porque no voy a hacer el friki de los idiomas. Pero bueno. Además, yo creo que estudiar los idiomas es bonito porque, por un lado, vas a crear un alter ego que se convierte en tu yo extranjero, o mejor dicho, tu yo en esa lengua. Es un concepto que muchas veces se olvida y muchas veces las personas no piensan en ello, pero la verdad es que cuando nosotros hablamos otro idioma, nosotros nos convertimos en otra persona que representa nuestra figura a la hora de hablar esa lengua. Mi yo hablando español no es el mismo yo que habla italiano. Parece una tontería, pero no. Pero no. Todo lo que es la ironía, la manera de acercarse a la gente, la manera de hacer los chistes, la manera de enfadarse, cambia totalmente de una lengua a otra. Con lo cual yo estoy aquí con estos gestos y estas expresiones, pero si el vídeo fuera en italiano, cambiaría totalmente. Se io adesso iniziassi a parlare italiano, come vedete il tono della voce cambia tantissimo. Como veis, cambia la voz, cambia el volumen de la voz, la profundidad, cambian muchas cosas. Con lo cual, aprender idiomas es útil también para ver cuál es la personalidad que realmente quieres desarrollar y que realmente quieres ser. Yo, por ejemplo, seguí con el español porque me di cuenta que mi yo español y mi manera de ser español lingüísticamente me hace sentir mejor a nivel de todo, de corazón. Me noto mucho mejor a la hora de hablar español que cuando hablo italiano. O sea, me siento más yo y me siento más cómodo. Y eso puede pasar con todos los idiomas.
Y vamos a la pregunta número 2. Aquí Álvaro que me pregunta opinión sobre el Esperanto. Pues... Pues yo diría que se han esperanto mucho para hacer una lengua así. Menudo chiste. A ver, no, en realidad es una lengua que conocí relativamente hace poco. La descubrí así en unos vídeos de YouTube. Yo paso casi todo mi tiempo en YouTube viendo vídeos. Y como que se puso de moda esto del Esperanto y los canales relacionados con las lenguas. Se trata de un idioma que crearon de manera artificial, es una lengua rápida, muy económica, se dice que es la más fácil de aprender, pero en realidad, desde mi punto de vista, no es una lengua interesante porque a mí lo que me gusta a la hora de estudiar un idioma es cómo se ha formado ese idioma, el largo pasado que tiene. El Esperanto es una lengua relativamente moderna y como no tiene pasado, es una lengua artificial, le falta toda esa cultura, esa historia, esos cambios que normalmente forman parte de un idioma. Pasamos ya a la siguiente pregunta. Aquí tenemos una en italiano. Qual è stata la sensazione quando ti sei trovato per la prima volta in una classe nel ruolo di docente di una lingua che non era la tua L1? Traducido al español, pues cuál ha sido mi sensación en mi primer día de clase enseñando un idioma que no era el mío, ya que yo empecé enseñando directamente el español. Pues la verdad, la sensación más fuerte fue miedo. Yo el primer día de clase pasé miedo, pero era un miedo positivo, ¿sabes? Era un miedo que se convertía casi en ansiedad positiva porque quería hacerlo bien. Notaba desde el principio esta responsabilidad de que tenía que hacerlo bien. Y la verdad es que ese miedo luego se fue desapareciendo a lo largo de la clase y luego me lo pasé genial. Esto es algo que quiero transmitirle también a todas las personas que luego se quieren meter en el mundo de la enseñanza. Hay que sentir miedo. El miedo no es negativo, somos humanos y no somos perfectos, no sabemos todo de un idioma y no sabríamos contestar a 1.000.000 de preguntas si nos hicieron 1.000.000 de preguntas el primer día de clase. Con lo cual, sí, sentí miedo, pero al mismo tiempo responsabilidad y muchas ganas porque no se trataba de mi idioma. Con lo cual yo me notaba mucho más concentrado porque sabía que no estaba hablando italiano. Pero bueno, yo ya llevaba un tiempo ahí y en realidad hablar español para mí era como hablar italiano. Es decir, que no necesitaba reflexionar antes de hablar. A mí me sale automático hablar en español ahora. Y volvemos a las preguntas en español. Aquí tenemos una pregunta de Raúl que me dice: ¿el acento de una persona influye en la atención que le prestan cuando habla? Pues mi respuesta es sí, pero está relacionado con la duración. Es decir, que si una persona me habla con un acento muy fuerte extranjero, claramente le puedo prestar atención sin problemas, pero si se trata de una conversación muy larga o de un monólogo muy largo, claramente la atención cambia. Yo creo que esto es porque estamos acostumbrados a tener conversaciones largas o a escuchar monólogos de personas que tienen un acento nativo. Con lo cual creo que sí influye bastante en la atención. Pero esto no se tiene que convertir en una discriminación. Es decir, nosotros, por ejemplo, que enseñamos, muchas veces nos encontramos con presentaciones o monólogos por parte de nuestros alumnos que no tienen acento nativo, pero le prestamos atención durante todo el discurso porque está relacionado de todas las formas con su aprendizaje, tenemos que dar consejos y tenemos que ayudarle para mejorar. Fuera del mundo de la enseñanza puede tener consecuencias como que después de un rato desconectamos y ya no escuchamos a esa persona, que bueno, no es muy positivo, pero creo que es algo automático de la cabeza. ¿Esto cómo se puede corregir entre comillas? Yo siempre aconsejo que a la hora de hablar un idioma, cada uno tiene que intentar imitar lo que es el hablante nativo de ese idioma. Cuando yo digo imitar, yo hablo de un proceso muy complejo y que tiene que convertirse en algo automático. Es decir, que a la hora de escuchar un idioma, nosotros tenemos que intentar ser como un espejo que refleja exactamente lo que estamos escuchando. Claramente no es fácil, depende de la distancia lingüística entre nuestro idioma y el que estamos aprendiendo, pero es verdad que hay que intentar llegar a ser un espejo casi del todo real porque es nuestra manera de conquistar de todo el idioma y ganarnos también
a la audición de los nativos, porque a la hora de escucharnos nos escucharán como si fuéramos nativos de ese idioma. Y eso puede cambiar muchísimo nuestra aceptación en la cultura. ¿Que es obligatorio esto? No, claramente no es algo obligatorio. Pero sí yo lo aconsejo también porque a la hora de hablar ese idioma, si nosotros ya hemos cogido ese acento, el acento nativo, pues seguramente nos sentimos mucho más de ese idioma. Yo me noto mucho más español en el sentido de que a la hora de hablar sé que no estoy usando mi acento italiano, con lo cual me noto mucho más cómodo y mucho más integrado y mucho más cercano a ese nivel que quiero alcanzar. Claramente esto en los niveles bajos, cuando estás empezando a aprender un idioma, es un poco más complicado. Es muy complicado al principio. Yo, por ejemplo, ahora estoy aprendiendo chino y la verdad es que no sé si mi acento chino es un acento español, un acento italiano, un acento occidental. Pero es verdad que poco a poco voy limpiando lo que es el acento. Y esto funciona si te pones a escuchar muchas cosas en ese idioma. Yo antes escuchaba muchísimo, bueno, ahora también, pero bueno, a la hora de estudiar español los primeros años escuchaba muchísima música española, veía partidos de fútbol en español, veía películas en español subtitulado y así le hacía un poco el oído al acento español. Y esto se puede hacer con todos los idiomas. Ahora yo en chino, por ejemplo, pues me veo vídeos en YouTube de gente que habla chino. Así con todos los idiomas, vamos. Bueno, pero me estoy riendo muchísimo. Voy ya con la última pregunta. Si no, este vídeo se hace más largo que un capítulo de Netflix. Así que un alunno ti ha mai chiesto qualcosa che non sapevi? Se sì, come hai gestito la situazione. Menudo acento sardo me ha salido. Y alguna vez un alumno me ha preguntado algo que no sabía y cómo he reaccionado. Pues sí, me ha pasado. Es verdad que los alumnos hacen preguntas pues, muy raras. En Madagascar un alumno me preguntó que cómo podía solucionar el miedo. Pero no el miedo a hablar lengua, el miedo en general. O sea, ¿somos profes, psicólogos o el Papa? Pero bueno, aparte de esto, vamos a la pregunta. Sí, claramente me ha pasado. Yo creo que a demostrarle al alumno que no sabemos algo y demostrarle que no pasa nada, que es algo que podemos solucionar, que es algo que podemos estudiar y aprender, es una manera también para acercarse anímicamente, humanamente, al alumno. Yo muchas veces les digo a mis alumnos que yo también tuve que aprender. Les demuestro, por ejemplo, que yo también estoy aprendiendo su idioma y que no me sé todo y que puedo cometer errores. Al mismo tiempo le tenemos que demostrar que si no me sé algo, lo voy a buscar. Los profes no terminamos nunca de estudiar y de aprender y por eso es algo normal. No hay que tener miedo y hay simplemente que demostrarle seguridad. Bueno, y hasta aquí las preguntas de hoy. Me gustaría hablar pues millones de horas de idiomas, ya que es mi pasión más grande. No voy aquí a enrollar cosas en plan... En este video te voy a enseñar cómo aprender un idioma en una semana. No, porque yo estas cosas no las voy a hacer, no las voy a hacer primero porque no soy un dios de los idiomas que aprende un idioma en una semana. Además, el YouTube está lleno de estas cosas y yo quiero intentar hacer algo un poco más mío, algo más personal. Y además, siempre que intentas hacer algo que te parece extraordinario, ten en cuenta que siempre al otro lado del mundo hay algún tío de la India o ruso, de China o lo que sea, que sabe más que tú. O que habla más idiomas o que ha aprendido en 24 horas ruso o esperanto. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hablaremos otras veces de idiomas, de lenguas y contando más experiencias. Y así nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.